Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del conflicto armado en Colombia. Mi nombre es Milena Zapata Anturi, estudiante de la Universidad de la Amazonía de Florencia, Caquetá. Vamos a empezar hablando de estos dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estos dos partidos en Colombia representaban dos corrientes ideológicas y visiones totalmente opuestas y distintas sobre el rumbo que debía tomar el país. Estas diferencias llevaron a periodos de violencia y confrontación por un largo periodo. Por un lado nos encontramos con el Partido Liberal. Este defendía un Estado laico, con separación entre la Iglesia y el Estado. Defendían la democracia representativa y la alternancia del poder. Buscaban modernizar el país, promoviendo el libre cambio económico y las libertades individuales. Apoyaban la descentralización del poder hacia las regiones. Y sus bases de apoyo se concentraban en las ciudades principales y las clases media urbanas. Por otro lado nos encontramos con el Partido Conservador. Estos mantenían una estrecha alianza con la Iglesia Católica y sus valores tradicionales, como hasta hoy en día todavía lo podemos ver. Defendían un Estado fuertemente centralizado y con un poder ejecutivo robusto. Defendían el capitalismo económico y un mayor control estatal sobre la economía. Sus bases se encontraban principalmente en las zonas rurales y en los terratenientes. Este choque de ideas generó enfrentamientos violentos, porque cada partido buscaba imponer su proyecto de nación de una forma excluyente. Los conservadores veían a los liberales como una amenaza a su tradición católica y el orden establecido, mientras que los liberales acusaban a los conservadores de perpetuar el atraso y las desigualdades sociales. Esta tensión entre estos dos partidos desembocaron en guerras civiles en una era conocida como la Guerra de los 1000 días, que dejaron una cantidad de muertos y profundizaron las divisiones del país. La violencia partidista empeoró nuevamente a mediados del siglo XX, en el periodo conocido como la violencia. Esta sembró más de 200.000 víctimas mortales. A raíz de la muerte de Gaitán, se pedía justicia, por lo cual ellos le quitaron la vida a Juan Roa Sierra. Colombia se rebeló en el día de la muerte de Gaitán, el 9 de abril de 1948. Se incendiaron edificios, varias iglesias, el periódico El Siglo, en 3 días. La policía liberó a muchos presos y ellos mismos les dieron armas. Toda esa violencia que se estaba generando en ese momento solo pudo controlarse con una tropa que enviaron desde Boyacá con la consigna de recuperar el orden. Hubo entre 2.000 y 3.000 muertos solamente en Bogotá, sin contar los que hubo en el resto del país. Se dio con el nombre del Bogotazo, pero fue una guerra a nivel nacional. El día que Gaitán lloró, toda Colombia lo hizo. En el siglo XIX Colombia era un caos. En los años 30 y 40 el liberalismo tomó el mando. En los años 40 sufría Colombia una ola de violencia en los campos que hizo que Gaitán en 1948 en la famosa Marcha del Silencio pidiera al entonces presidente Mariano Ospina Pérez frenar el escalamiento de la violencia e intervenir y proteger a las víctimas de esta misma. Esta ola también se desplazó a varias partes del país. Con toda esta violencia se da inicio el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto político entre los dos partidos ya hablados anteriormente, liberal y conservador de Colombia, el cual el objetivo de ellos era sacar del poder en ese entonces al presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado sobre 1953 pretendía perpetuarse en el poder. Dicho acuerdo estuvo vigente entre los años 1958 y 1974. Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia entre los liberales y los conservadores. Esto duró
4 periodos consecutivos que fueron 16 años en donde se distribuyeron los ministerios y la burocracia de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El candidato presidencial era elegido por el acuerdo bipartidista. Sí. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia en ese entonces y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos que llevaron al inicio de un periodo de conflicto armado en el país. Aquí, como nos podemos dar cuenta, los presidentes de esa época fue Alberto Lleras Camargo sobre 1958 y 1962 del Partido Liberal. Luego lo sucedió Guillermo León Valencia entre el periodo 1962 y 1966 del periodo conservador. Luego Carlos Lleras Restrepo entre 1966 y 1970 del Partido Liberal. Y por último, Misael Pastrana Borrero entre 1970 y 1974 del Partido Conservador. Tenemos por último tenemos a Misael Pastrana Borrero, que fue entre 1970 y 1974 del Partido Conservador. Ya aquí nos encontramos con partidos de extrema izquierda, grupos al margen de la ley, que serían la guerrilla. El Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada, que duopolizaba el poder y los cargos públicos, impidiendo la participación de otras fuerzas políticas y sociales sin filiación conservadora y liberal. En ese entonces no podían existir otros partidos políticos que no fueran los conservadores y los liberales. Al que no perteneciera a eso, había exclusión. A raíz de eso surgieron nuevos grupos guerrilleros, ¿sí? Y los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. Hacia 1964 aparecieron las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Apareció el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, sobre el año 1965. Sobre 1967, el EPL, que fue el Ejército Popular de Liberación. Y hacia 1973 se formó el M-19, Movimiento del 19 de abril. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC, fue una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda. Inicialmente estuvieron bajo el mando de alias Manuel Marulanda, su nombre propio Pedro Antonio Marín, desde su fundación. En 1964, hasta su fallecimiento en el 2008 por causas naturales, lo sucedió Guillermo León Sáenz, que es alias Alfonso Cano. Este fue abatido por el Ejército Nacional en el año 2011 durante una operación Odiseo. Luego asume el cargo el comandante Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, quien la dirigió hasta el año 2016, sobre el mes de septiembre, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. En agosto del 2016 finalizaron las negociaciones de los acuerdos en La Habana, que buscaban terminar el conflicto de esta guerrilla con el Estado colombiano. Se firmó un acuerdo definitivo en donde ambas partes ordenaron el cese al fuego. Así como habían grupos al margen de la ley de extrema izquierda, tenemos los que son de extrema derecha, ¿sí? Que para esto son el paramilitarismo. Este hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados, organizados en distintos momentos del país. Primero
Durante la violencia entre 1925 y 1958 se denominaron los pájaros y los chulavitas. Ellos fueron autodenominados guerrillas de paz, que eran grupos conservadores organizados por el gobierno para combatir a las guerrillas liberales insurgentes, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, Tolima y Valle del Cauca. Aquí nos encontramos con los chulavitas y los pájaros. A partir de la violencia sobre los años 40 y 50, mientras la policía estuvo del lado del gobierno de turno conservador, armó a los campesinos llamados chulavitas del departamento de Boyacá para atacar a las poblaciones liberales y asegurar el triunfo del Partido Conservador. Los terratenientes utilizaron a los pájaros llamados guerrillas de paz, como fueron conocidos en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca, con el fin de salvaguardar sus propiedades de las guerrillas liberales, llamados por sus enemigos bandoleros, al realizar una persecución política y extenderse territorialmente. El detonante de la violencia política fue el 9 de abril, cuando el candidato Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Este hecho dio origen a la revuelta popular conocida como el Bogotazo, que se dio en todo el país. A raíz de esto hubo más o menos un saldo de 300.000 muertos. La violencia en Colombia ha sido muy extensa, abarcando varias décadas, y uno de los periodos, de los hechos más importantes de este periodo fue la violencia partidista entre los liberales y los conservadores. Ya para concluir, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que desencadenó esta violencia, la formación de las guerrillas sobre la década de 1960. Ahí se formaron las FARC, el M-19, el ELN, el ELP. Sobre los años 1970 y 1980 nos encontramos con el narcotráfico y los carteles. Colombia se convirtió en un importante centro de producción de tráfico de drogas. Hoy día todavía podemos vivir ese tipo de conflicto. Esto se dio fue liderado, conocido como Pablo Escobar. Sobre los años 1980 y 90 ya nos encontramos con el paramilitarismo en respuesta al avance de las guerrillas y el crecimiento del narcotráfico. A raíz de eso surgieron grupos paramilitares de extrema derecha como las AUC, las Autodefensas de Colombia. El proceso de paz con las FARC en el año 2016, que se dio cese al fuego de forma bilateral por parte del gobierno y estas autodefensas. Y ya después de toda esta violencia hacemos un llamado al gobierno, a las personas, en donde declaremos que Colombia sea un estado de paz. La búsqueda de paz es algo exigente para la sociedad que ha sufrido conflictos prolongados, destructivos en Colombia. Desde sus años 1800 venimos sufriendo guerras, diferentes grupos al margen de la ley, procesos de paz que concluyen, pero hoy en día nos podemos dar en cuenta que esta violencia sigue. Es un proceso que va más allá de tener la violencia armada, ¿sí? No solamente son las armas. Todo esto implica abordar las causas profundas del conflicto, promover la reconciliación desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, desde nuestros colegios, universidades, ¿sí? Y construir una base sólida para la convivencia pacífica y una prosperidad futura para nuestro país. Yo creería que para superar este conflicto deberíamos hacer una reconstrucción
del tejido social. El conflicto se puede fragmentar y fracturar las relaciones sociales, generando desconfianza, resentimiento, divisiones profundas en la sociedad. Esta búsqueda implica trabajar hacia la reconciliación, fomentando la confianza, el diálogo, la colaboración entre diferentes grupos a los que pertenezcamos y la comunidad en la que habitemos. Eso es fundamental para sanar las heridas del pasado y construir una sociedad más unida, en donde nuestro país pueda llegar algún día a de verdad experimentar lo que es el cese al fuego, dejar el conflicto y tener a Colombia como un territorio de paz, un territorio de ejemplo en donde demuestre que este país ha pasado por duros enfrentamientos, pero que desde nuestros corazones, desde nuestros hogares, podemos incentivar a que Colombia sea un territorio de paz. Para esto debemos garantizar los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿sí? Esto ha sido empañado por asesinatos, por desplazamientos forzados, por torturas, por desapariciones, por falsos positivos, en donde nuestras familias han sufrido las consecuencias de todo este conflicto. Creería que la paz es un proceso complejo y multifacético, pero es fundamental para superar el conflicto y construir una sociedad más justa, más próspera y que sea más pacífica. Requiere el compromiso de todos nosotros, de todos los sectores de la sociedad, así como el apoyo también de la comunidad internacional. Si bien puede ser un camino difícil y lleno de desafíos, de obstáculos, los beneficios de la paz duradera y la reconciliación valen la pena. Colombia necesita un territorio de paz.